Muy organizado que está. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Quién tiene la noticia para hoy? Adelante. Cuéntanos qué nos trajiste. Vamos a escuchar, compañero. Voy a hablar sobre los nuevos impuestos creados por el gobierno de Petro en el marco interior de la Constitución. Nosotros sabemos, en la región del Catatumbo está pasando por una crisis humanitaria debido como a la ola de violencia que se encuentra en esta región. En respuesta como a esta situación, el presidente Gustavo Petro, como parte de las medidas que adoptó, implementó como 3 nuevos impuestos temporales para obtener recursos y enfrentarles como la situación. Estos tributos van a regir durante todo el 2025 y se afirma que se espera recaudar alrededor de 3 billones según el gobierno. En las medidas que se implementaron, la primera fue en los juegos de azar en línea. Tenemos que los juegos de azar y las apuestas que se manejan en línea en Colombia no pagan IVA. La intención del gobierno es como que estas transacciones queden grabadas con el 19% y este decreto también estableció que van a pagar IVA sin importar si son operadas como del exterior para ser más justos. En la segunda tenemos las exportaciones de petróleo. Se va a poner un impuesto del 1% a la exportación definitiva al resto del mundo y a la primera venta del territorio nacional de hidrocarburos y de carbón. Ese impuesto se va a causar principalmente sobre productos como las bullas, las briquetas, los ovoides y en los combustibles fósiles que son obtenidos de las bullas, los aceites crudos de petróleo o del mineral. Y en el tercero tenemos el impuesto del timbre. Actualmente este tributo se aplica sobre trámites notariales sobre bienes que son inmuebles cuando superan un valor de los casi 996 millones. La idea del gobierno es que este impuesto se aplique en los trámites y servicios notariales, especialmente cuando el valor como que supera los 296 millones. Obviamente dejando de lado los bienes inmuebles, ya que a estos bienes se les aplica como otra tarifa. Super. Eso inclusive lo que han dicho es si eso es una reforma tributaria o no, pero bueno. Muchas gracias. Entonces para el día miércoles, tú eres Carolina, ¿cierto? Ok, súper. Pablo de Cancún. Pablo, miércoles, listo. Empezamos viendo cómo esa estrategia es cómo se va comiendo. Veamos el día miércoles. Entonces, veíamos cómo para nosotros las estrategias pueden ser algo ambiguas en su establecimiento, pero pues técnicamente no es tan ambiguo, solo que es, mire a ver para dónde va, ¿sí? Ponga un plan de acción claro, diga quién es el responsable y cuánto cuesta, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, tenga un plan de trabajo claro, estamos hablando del futuro de la organización, estamos hablando para dónde vamos, estamos hablando de claridad de norte, ¿sí? Porque finalmente cuando hablamos de esa claridad del norte, estamos hablando del tema de eficiencia. Empezamos a ver todo el contexto y en el contexto nosotros tenemos que empezar a mirar cuál es el entorno interno, entonces miramos todo el tema del personal, vemos todo el tema de la comunicación, vemos todo el tema de la estructura y empezamos a entender por qué es tan importante para nosotros esa estructura de mando y esa estructura de dirección. Es decir, tener una sola persona a la cual le reportamos y un solo plan. Con eso empezamos a ver todo el entorno de la tarea y el entorno de la tarea miramos el entorno general. Recuerden que un tema que nosotros siempre miramos dentro de todo el entorno estratégico, miramos qué pasa en el entorno externo. El entorno externo empezamos a mirar el entorno externo y externo.
se hace el DOFA o el PRIO, eso lo estaremos viendo. De todo esto viene algo que se llama el CAME, ¿sí? Que es corregir debilidades, aprovechar oportunidades, mantener fortalezas y enfrentar amenazas. Y de esto nos va el cuadro de mando integral. En el cuadro de mando integral estaremos viendo que estaremos trabajando en 4 perspectivas. Una perspectiva financiera, de la perspectiva financiera nos vamos a la perspectiva de clientes, de la perspectiva de clientes nos vamos a la perspectiva de infraestructura y de la perspectiva de infraestructura nos vamos a la perspectiva de aprendizaje. Entonces tenemos que tener en cuenta que las organizaciones no son una isla en ningún momento, las organizaciones se vuelven pues, parte integral y empiezan a decirnos a nosotros dónde estamos nosotros y con quién estamos nosotros compitiendo, con quién estamos nosotros trabajando, considerando que nosotros tenemos que empezarnos a salir de la ecuación de precio, donde nosotros decimos, venga, ¿qué es lo que me hace diferente? ¿Y qué es relevante? ¿Qué quiere decir relevante? Aquello por lo que el cliente verdaderamente, lo que es diferente y relevante, aquello por lo que el cliente paga, porque lo ve realmente que tiene que pagar por eso. ¿Sí? Y empezamos a sacar la ecuación de precio, que es uno de los temas más, llamémoslo así, complejos que tenemos nosotros dentro de la organización y en general de nuestra cultura, porque nosotros somos muy apegados al tema de precios. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que si pongo un precio muy alto no me compran. ¿Dónde está el valor? ¿Dónde estoy ofreciendo el valor para la organización? Y uno dice, es que yo no puedo tener una estrategia como la veíamos la semana pasada. Yo puedo tener una estrategia de diferenciación, un tema de liderazgo en costos, un tema de enfoque. Es que yo no puedo tener una estrategia de liderazgo en costos, claro que tú la puedes tener. ¿Cuál es el tema cuando yo estoy hablando de una estrategia de liderazgo en costos? Es que si tú vas a hacer los costos y vas a hacer líder en costos, busca competir para ganar. ¿Sí? Nuevamente, una de las máximas que uno tiene en todo el tema de la estrategia es que a nadie le importa si tú estás vendiendo por debajo del costo. Entonces, si el cliente, si tú le vendes por debajo del costo y usted porque quiere venderlo, no es tu culpa, no es culpa de nadie. ¿Cómo haces tú? Y por eso es que nosotros decimos, es no corregir ganando como dicen en fútbol. Entonces, por eso es que yo siempre les digo a las organizaciones, venga, ¿cuál es el riesgo controlado? ¿Y cuál es el riesgo controlado? ¿Qué porcentaje de sus ventas usted va a colocar para un capital de riesgo? ¿Qué quiere decir capital de riesgo? La posibilidad que eso no le dé ningún ROI o ningún ROI. Es decir, que eso no le dé ningún retorno. Entonces, ahí es que tú empiezas a mirar y analizar que es que el mercado competitivo es un mercado bastante agresivo. Entonces, cuando tenemos nuestros entornos, nosotros empezamos a mirar que y la noticia que nos trae Carolina es muy importante, el tema de los impuestos. Entonces uno dice, Dios mío, entonces ¿cómo hacemos con otros impuestos? Pero lo normal es que existan impuestos, pero como nosotros lo vamos colocando dentro de la operación del negocio. Entonces se empiezan también a hacer unos grupos económicos y por eso es que uno entiende todo el tema de la labor de lobby empresarial, que pues obviamente vienen a decir, oiga, pues ¿cómo que impuestos que problema hay? ¿Sí? Por ejemplo, hay un impuesto que es bastante, ha sido bastante cuestionado, el tema de el impuesto a las bebidas gaseosas, azucaradas y demás. Porque decían, no, es para proteger la salud de los colombianos, es cierto. Pero si tú empiezas a ver, los que más consumen gaseosa son estratos 1, 2 y 3. Entonces, ¿por qué? Porque es un alimento relativamente fácil de llegar. Entonces uno dice, bueno, entonces finalmente me está generando inflación por un lado o por el otro, pero finalmente los dos tienen que existir. ¿Cómo nosotros vamos trabajando para volvernos más competitivos? Entonces, eso nos implica que nosotros, recuerden como estrategas, miramos lo histórico, en lo histórico estamos viendo lo que son los planes y los estados financieros, aquí miro todo el contexto económico en el hoy, y ahí en el futuro veo todo el tema de las proyecciones y los planes estratégicos y operativos. Y aquí es cuando nosotros empezamos a tomar decisiones, como lo vemos en ese video, cómo funciona la economía en 30 minutos. Nosotros empezamos a ver, venga, es que yo como estoy haciendo un tema de
¿cómo empiezo a tener en cuenta que yo puedo tener un crecimiento orgánico? ¿Qué es un crecimiento orgánico? El crecimiento orgánico es aquel que se hace con base en las propias fortalezas que yo tengo. Traducción, crezco con el ritmo de las utilidades. ¿Sí? O yo le pongo un factor externo o exógeno, que ese factor externo o exógeno es lo que yo llamo el endeudamiento. Buenos días. Entonces empezamos a mirar el endeudamiento. Entonces uno, porque dice que el endeudamiento es importante. El endeudamiento es importante porque a mí me permite generar mayor riqueza. ¿Y por qué me permite mayor riqueza? Porque un mayor consumo presente, pues obviamente va a ser la recepción de dinero del otro. ¿Sí? Y así es que va funcionando la economía. ¿Cuál es el gran problema de las organizaciones PYME en Colombia? Y es un miedo al endeudamiento. ¿Por qué miedo al endeudamiento? Porque dicen es que no va a ser capaz de pagar ese préstamo. Y me dicen, venga, y entonces ¿dónde está tu análisis de capacidades? ¿Qué tanto crees en tu producto o en tu servicio? ¿Qué tanto eres tú capaz de no utilizar ese dinero para una necesidad diferente a lo que hace la operación del negocio? ¿Sí? ¿Cómo eres capaz? Y aquí es donde vienen unos temas organizacionales, que aquí dígame, venga, ustedes como financieros, ayúdenme con esta pues. ¿Usted cómo pone en la proyección financiera el miedo del dueño del negocio a lo que está sucediendo? Es un componente bastante difícil, usted no lo puede en ningún momento pasar, pero usted lo va a ver. Es que yo no sé si soy capaz. No sé si soy capaz de donde usted dice, mi hermano, usted cómo es capaz de llevar la empresa hasta donde está. ¿Sí? ¿Cuál es su red de apoyo? ¿Dónde están sus fuentes de recursos? Y empieza a entender que usted sí es mucho más capaz de lo que cree. Y eso viene un tema cuando ustedes ven todo lo que tiene que ver con el tema del riesgo. ¿Qué tolero y qué soy capaz? Tolerancia al límite de capacidad de riesgo. O sea, normalmente uno tolera este pedacito, pero es capaz de esto, pero si realmente, perdón, el límite es esto, pero si usted está literalmente grave, usted tiene una capacidad mayor. Un ejemplo que yo doy es, ustedes serían capaces de irse mañana para España. Es posible, no tengo el dinero, pero si hay un familiar enfermo, como sea, se consigue el dinero. ¿Sí? Entonces, realmente, nuestra capacidad es mucho mayor. Entonces, los miedos es uno de los temas que también empiezan a trabajar, particularmente en este tema del endeudamiento. No quiere decir, señor, Federico, el riesgo controlado es un porcentaje de las ventas. el riesgo controlado, ¿cómo lo defino? No lo vas a encontrar en un libro. El riesgo controlado para mí es un porcentaje que tú coloques de las ventas, ¿sí? Para invertir en proyectos que tú no sabes en ningún momento si van a tener un retorno o no. Traducción, Federico, es la posibilidad que usted pierda dinero. Un ejemplo que yo doy, porque yo toda la vida profesional lo he trabajado, en un tema donde yo era gerente, yo colocaba el 1% de mis ventas, ¿sí? El primer proyecto, fracaso total, el segundo fracaso total y el tercero lo logré sacar del estadio, ¿sí? ¿Pero por qué? Es que si uno, ¿cuál es el gran tema que uno tiene en la vida? Porque uno cuando va siendo más adulto, uno se vuelve menos creativo, se vuelve menos, le gusta ir sobre lo seguro, ¿cierto? Porque usted dice, no, que prefiero lo conocido a lo desconocido, ¿cierto? Pero si vos no intentas lo desconocido, vos no sabes si sos capaz, ¿sí? Yo puedo tener miedo a nadar, pero si yo no me tiro a nadar, ¿cómo voy a saber? ¿Sí? Es lo mismo. Uno de los temas que uno le dice a las personas, ¿usted quiere desarrollar creatividad? La próxima vez que vaya a su restaurante favorito, pida una cosa que usted nunca ha pedido, ¿cierto? Pero uno tiende a hacer que va al restaurante y pide lo mismo, ¿cierto? Entonces pasa, por ejemplo, con mi hijo menor, a Martín no le gusta probar, yo saca la lengua y él no prueba esta vaina, ay, sí me gustó, eso va pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo no empiezo a invertir parte del dinero en cosas nuevas, a mí me sacan del mercado rápidamente. ¿Por qué? Porque lo que uno va haciendo del producto, que era una ventaja competitiva, se vuelve algo, llamémoslo así, del común. Y yo tengo que estar mirando otras cosas para poder diversificar. ¿Listo? Bien.
Wilmar, buenos días, no te hemos saludado el día de hoy, hombre. Profe, buenos días para usted y para los compañeros. Gracias. No, eso con toda la actitud. Eh, ¿Cómo es? Genial. El vino con todos los días, con toda la actitud. Hoy es lunes, está bien. Bien. Vamos a ver nosotros y vamos a empezar, no sé si esta semana o la otra, con un tema de mirar el poder del mercado. Miren los temas que hablamos de la competencia, ¿sí? ¿Qué pasa con la competencia? ¿Por qué nosotros hablamos de la competencia? Porque es, llamémoslo así, esa posibilidad que yo tengo de competir, esa posibilidad que yo tengo de tener claridad de normas, esa posibilidad que no haya una persona que esté controlando el mercado o una entidad, ¿sí? En el tema de la competencia, y cuando uno empieza a mirar, porque hay tantos negocios, y eso nos lo habla de, se llama, no sé, pero no olvidar eso. Bueno, me olvidé el nombre. Cuando tú vas a la Cámara de Comercio, máticos mercantiles. Cuando tú vas a la Cámara de Comercio te das cuenta que gran parte de las personas que crean empresa son personas naturales. ¿Sí? Y ahí es cuando empieza a decir, venga, ¿por qué en la esquina hoy es una peluquería, después una pizzería, después, no sé, un mini mercado? ¿Sí? Y pasa que finalmente no hay una estructuración, no hay una claridad de ese proyecto de vida, ¿sí? Es la claridad de ese proyecto que tiene la persona. En estos días leí algo de Woody Allen, que parte del éxito, el 90% del éxito, es insistir, ¿sí? Y es uno darle, y hay momentos donde son duros, pero usted la puede ir sacando del estadio, ¿sí? Pero se insista y tenga claridad y crea lo que está haciendo. Pero ¿qué te dice la competencia perfecta? O te dice cuál es el tema del monopolio. Cuando hay monopolio, ¿qué pasa con los monopolios? Creatividad cero. Porque si usted no tiene ninguna necesidad de competir, ¿para qué va a innovar? Pero existe también la necesidad de unos monopolios naturales. ¿Cuáles son los monopolios naturales? Todos los servicios públicos. Porque ¿qué pasaría si los servicios públicos fuesen empresa privada? ¿Ustedes qué creen? Habría mal servicio. Habría mal servicio, posiblemente. ¿Sí? O pasa lo que pasó en California, la séptima economía del mundo, cuando Terminator era el gobernador. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó cuando era Arnold Schwarzenegger el gobernador? Aparecieron los blackouts o que se iba la luz. ¿Qué pasa si se va la luz? Y es un tema de cómo funciona la economía, particularmente la economía privada, a partir de fuerte demanda, ¿sí o no? Entonces, si hay escasez de un servicio, ¿qué le va a pasar al precio? Empieza a subir, ¿sí? Entonces, ahí por eso es que uno habla que es importante que en la medida que exista cierto control sobre ciertos beneficios, pues obviamente se va a mantener una calidad de vida mínima, ¿cierto? Pero en el resto de las industrias sí se espera una competencia lo más perfecta posible. Hay algo que nosotros vamos a estar viendo y que nos sirve como de ente que nos acompaña a través de la materia y a través de todo este norte estratégico, que son las fuerzas competitivas de deporte. Entonces ahí uno empieza a hablar de otros temas y es cuál es la posibilidad de entrada o cuál es la posibilidad de salida en la industria. Porque hablamos nosotros de una posibilidad de entrada, porque entre más fácil sea entrar a un negocio, ahí nosotros estamos hablando de un tema de una competencia fuerte por un tema de márgenes y precios, ¿sí? Porque si mucha gente puede entrar, pues se quiere decir que es un producto poco diferenciado. De existir un producto poco diferenciado, ahí es donde decimos cómo soy yo capaz de mantenerme en el mercado ante una situación de cambio de precio. Y por eso, hablando del tema de precios, uno puede analizar lo que pasó con Justo y Bueno. Justo y Bueno se quiebra por un tema de capital de trabajo, ¿sí? Y eso particularmente Justo y Bueno se quiebra a raíz de todos esos paros que hubo, más o menos creo que en el año 2020-2021, donde empiezan a facturarles a ellos, se van demorando los diferentes productos a llegar a los estantes, mientras los van vendiendo no alcanzan a tener capital o caja, ¿sí? Por eso es que uno en estos temas, particularmente entre más pequeña sea la empresa,
uno le da mayor prioridad a la caja que a la rentabilidad. ¿Sí? Deme caja, después me da la rentabilidad. ¿Sí? O sea, es decir, no me importa si eres un poco ineficiente, dame caja y créame caja. Miramos entonces todo este tema de esta composición del mercado. Nosotros estamos entonces analizando cuántas empresas pueden existir, quiénes son, llamémoslo así, esos grandes competidores, quiénes son los que permiten quiénes son los principales competidores, cuál es la posibilidad de que vengan no solo unos nuevos competidores dentro del mercado interno externo, y también uno de los temas que dice, cuando tú ya estás en uno de estos sectores o estás ya dentro o eres un jugador económico, ¿cuál es la escalabilidad del negocio? ¿Sí? ¿Qué quiere decir escalabilidad del negocio? Cómo el negocio puede empezar a crecer. ¿Sí? Y empieza uno a entender que gran parte de los negocios que van creciendo no son a partir del tema de la producción, sino el tema de la comercialización. ¿Sí? Cómo yo logro llegar mucho más rápido al cliente final. ¿Sí? Cómo empiezo yo a tener ese producto más disponible en diferentes espacios, en diferentes puntos, y que las personas empiecen a hablar de mí en el mercado, donde yo sea capaz de posicionar un nombre. Tenemos que tener en cuenta todo este tema del proveedor, proyecto, competencia y demás. Y aquí es uno de los temas donde empezamos a ver si llegar a un tema donde nos vamos a hacer vamos a manipular el mercado, ni más faltaba, pero sí como empezamos nosotros a mirar una proyección mucho más allá de lo financiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno dice, no, es que yo necesito mejorar la rentabilidad, y cuando mejoro la rentabilidad, venga, busquemos un proveedor más barato. Y ese proveedor con el que crecí, pues ya me olvido de él. Y después cuando tenga que volver, me va a llegar, no, espérate. Tal cual. Empieza a hacerle pistola a uno, entonces no, espérate. ¿Cómo también empiezo yo a mirar de qué manera voy creciendo con el proveedor? También lo voy diciendo, oiga, yo estoy creciendo y yo necesito que usted crezca a un ritmo diferente. Y empecemos a mirar, es que yo ya el año pasado te compré esto. Si te compré esto, entonces ¿cómo vamos también a cambiar esa relación o cómo vamos a mejorar la relación? Estar mirando permanentemente la competencia. Yo, por ejemplo, en un tema estratégico le digo a las empresas, estén mirando la competencia al menos una vez al año, ojalá una vez al semestre. Estén mirando qué están haciendo nuevo, estén mirando qué canales se está posicionando, miren dónde está codificado el producto, ¿sí? ¿Cómo está usted logrando? Y por eso es que cuando nosotros hablamos de todo este tema de crecimiento de la empresa, escalabilidad del negocio, es como la empresa es capaz de empezar a vivir sin el dueño, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que usted separa el norte económico de la empresa de los dueños. Y esto es algo muy difícil, porque es que la empresa empieza a volverse lo que nosotros llamamos, o lo que uno diría, que el dueño está simbiotizado con la empresa, es decir, la empresa vende cuando el dueño vende, la empresa deja vender cuando el dueño está aburrido o cuando el dueño está enfermo. ¿Quién no le... O peor aún, la empresa se vuelve la caja menor. Entonces uno empieza a mirar el flujo de tesorería y en enero y junio es un flujo muy grande, porque claro, tenemos que pagar la universidad del chico, ¿cierto? Entonces uno dice, está bien, pero ¿por qué no le haces? Y más bien, uno lo que le dice a las empresas, particularmente pequeñas, es, venga, páguese el sueldo que usted necesite, pero no me desangre la empresa. ¿Sí? Hay algo que es muy, por temas de impuestos muy doloroso, y es distribuir dividendos. Entonces a la empresa le dicen que haga una distribución anticipada de dividendos, una distribución anticipada de dividendos. Páguese más durante el año para que al final la utilidad sea menor porque usted la sacó vía salario. Y eso inclusive es menos
te genera una menor carga impositiva que hacer una distribución de dividendos. Entonces ahí se dice, tienes tu vida personal y el negocio tiene su vida, entonces las utilidades que son del negocio quedan para el negocio. Y el negocio puede crecer también. El negocio es capaz de pagar su endeudamiento. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno empieza a analizar también esa vida personal y esa vida privada. Entonces hablamos de los diferentes mercados y lo que les digo, uno de los temas donde yo más he visto que es en la empresa es cuando usted entiende que no está tanto en la producción sino en la comercialización de su bien o servicio. ¿Quién es su cliente? ¿Quién es su cliente? Muy bien, vamos a hacer 4 grupos. A Wilmar me lo incluyen en un grupo, ahí vamos a ver a qué grupo le tocó, de 1 a 4. 1, 6. 2. 1, 2. Ya, listo, hágale pues. Wilmar 4. Los 1 con los 1, los 2 con los 2, los 3 con los 3, los 4 con los 4. Muy bien, sí, señor. Los 1 de los normales. Muy bien, definitivamente me doy cuenta que es un grupo muy unido. Es bastante, pero está bien. Sí, está muy bien. Está muy bien. Y más para el calor. Grupo número 1. Ok, van a coger este que dice estado financiero comparativo. Grupo número 2, estados financieros diciembre año 2, año 1. Grupo 3, empresa publicidad. Y grupo 4, empresa de estrategia digital. Listo, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a tener como estrategas y como ustedes ya tienen conocimiento, van a empezar a hacer un análisis de esa empresa en que está. ¿Qué números son ustedes? 4. Empresa de estrategias digitales. Listo, dice 4. Entonces, ustedes van a empezar a hacer un diagnóstico de la empresa, un tema de un diagnóstico financiero, ustedes ya lo vieron, y ahora dicen, ve, nosotros vemos que la empresa está en esta situación, y como hacen esto, planteamos este camino. Listo, le vamos a empezar a poner numeritos. Muy bien, el grupo 4 es ustedes contactan a Wilmar y todo, lo colocan ahí y demás. Muy bien chicos, vamos adelante y ya, media hora para que ustedes empiecen a decir, hagan los análisis que tengan que hacer. Entonces me dice, yo hago este análisis, y ya empezamos a mirar a partir de este análisis cómo nosotros lo podemos ir puliendo para que nos dé un diagnóstico. Muy bien. Wilmar, ahí tienes tu grupo, ya te van a contactar. Pero si quieres por WhatsApp al celular, que me Sí. contacten ahí. 317 Ya, ya, ya. 367 8853. Que se lo puedes escribir porfa aquí en el chat y aquí lo vemos. Ah, listo, listo. Ahí está.
$317-367-8853. Las inversiones que uno tiene.
Pero espérate, pero los impuestos aumentaron. Igual hay desviación. Como los gastos mínimos suelos. Samuel Aladino. No, sí, por eso. Es que cuando Samuel. aumentan los gastos, Samuel Aladino. aumentan los impuestos tecnológicos. O sea, es inversamente proporcional. Alejandro Maya. Bien, no te vi. Anita Bedoya. Carolina Bedoya. Pablo Betancourt. Santiago Buitrago. Jaime Castro. Jimena Cifuentes. Tiziana. Joseph García. Santiago Giraldo. Cristina Gómez. Federico Grisales. Juan José Loaiza. Angie López. Juan José Martínez. Sara Montoya. Valentina Moreno. Pero entonces es una empresa. Juan José Ospina. Miguel Ángel Osa. Sí, o dos están lavando. Juliana Ramírez. Juan David Rojas. María José Salazar. Wilmar Úsuga. Profe, presente. Jonathan Valencia. Santiago Llega. María Camila Sora. María Juliana Quintero. Y Valeria Duque. ¿Ustedes están
aquí en silencio. Entonces, equipo número 1 es. Ok, equipo número 1 es una empresa de software. ¿Qué encontraron los tres ahí? En el estado de la situación financiera encontramos que... Chicos, vamos a escucharnos. ¿Listo? Muy bien. Entonces encontraron en el estado de la situación financiera. ¿Qué más para el estado de la situación financiera? Estoy ahí en el estado de la situación financiera. ¡Listo! Ahora sacando el peso gordo del agua. En el estado de la situación financiera, teniendo en cuenta nuestra situación, la mayoría de nuestra caja, bueno, de nuestros activos se encuentra en anticipos a trabajadores, mientras que nuestra mayoría de endeudadores y dentro de ahí se encuentran los anticipos a trabajadores. Y también podemos concluir que en mayoría de efectivo, pues sí, es el liquidez total. De esto podemos concluir que no necesariamente tenemos deudas con proveedores o alguna clase de material externo, ya que, pues, ¿qué clase de material le van a vender a una empresa de software? Tal vez el computador, tal vez no sé qué otra cosa, pero básicamente no se necesita es material para trabajar, sino profesionalismo para funcionar. Esa es su mayor fuente de ingresos. Pues, para generar ingresos. Pero no capturo el profesionalismo. Explícame, por favor. El profesionalismo de los trabajadores es cerca de, pues el deudor es cerca del 80%, no un 78,5%. Y dentro de eso se encuentra entre los trabajadores el 58,1%. Pues es como la mano de obra, porque una empresa de software no tiene inventario, no tiene nada. Sí. Lo más costoso es la mano de obra De acuerdo. Eso es lo que se requiere el compañero. Ok. ¿Qué más encontraron ustedes en esta empresa de software? Ustedes están hablando de un tema de cuentas por cobrar, ¿cierto? ¿Qué es una cuenta por cobrar? Lo que nos deben a los que les prestamos el servicio. Entonces, que estamos hablando de anticipo a trabajadores que estamos diciendo indirectamente. Ya que a ustedes les parece relevante la cuenta, no, pues está bien. Pero que no está diciendo eso. Pues pagamos a los trabajadores. ¿Sí? Entonces ahí puede empezar uno. ¿Qué intuye uno si le está pagando antes a los trabajadores? Los trabajadores necesitan la plata, sí, pero entonces usted ¿qué puede empezar a intuir a partir de ahí? Se te va a afectar el flujo de caja. Sigan pensando, o sea, puede parecer gracioso, pero uno empieza a pensar, piensen malévolamente qué está pasando ahí. Pues, o sea, que el salario no les, o sea, que el salario no sea correspondiente a... O es una empresa muy paternalista, ¿cierto? ¿En qué sentido? Ay, mira, necesito plata, venga, yo le adelanto la quincena. Empieza a pasar eso. O sea, hay un problema de flujo de caja. ¿Qué más vieron ahí? Lo interesante, vea. Y estos son temas que vean cómo los estados financieros nos empiezan a decir cosas. ¿Qué más vieron ustedes ahí, chicos? Bueno, vamos hablando. Súper. Ah, que esperemos. En cuanto a la estructura de financiación de la empresa, se puede observar que está concentrada en la inversión propia, es decir, de los socios. Sí. No tanto en proveedores y pues en el pasivo, sino más en el patrimonio. Ok. Bueno, ya nosotros vamos a hablar de lo que es el estado de resultados, hicimos un análisis vertical y horizontal de este. En el análisis horizontal encontramos en el año 2 y 3 básicamente mejoras y pues como mantenimiento de rendimiento de la empresa, pero en el año 4 encontramos una caída operativa en los datos de la empresa, todos los datos, tanto en ganancia bruta como en ganancia por actividades de operación y en el resultado integral total del ejercicio. Esto puede ser, nosotros decimos que puede ser de pronto por pérdidas operativas o por mayores gastos financieros que pueden haber en la empresa. Y el año 5 presenta una recuperación parcial, pero sin llegar a las rentabilidades que teníamos en los años anteriores, como en el 2 y el 3.
Bueno, en el análisis vertical vemos algunos estudios en el curso de ventas y es que en los 2 primeros años se obtiene un 0% mensualmente. Lo que nos dice pues que no había como unos costos en la demanda extras y que se trabajó totalmente con el capital. También encontramos que en el año 2024, en la actividad operativa, nos muestra que es negativa, es del menos 0.07%, lo que indica que los gastos superaron las ganancias fijas. Básicamente, pues la empresa mejora la rentabilidad, debe mejorar la rentabilidad y debería buscar reducir los gastos operativos y utilizar su estructura de costos. Imagínate, ¿cierto? Mira, entonces, ¿qué va pasando con esto? Vean que aquí vemos unas cosas interesantes. Cuando ustedes vean esto, normalmente lo que uno va a encontrar es que hay muchas cosas que pues, es como raro, porque en un año aparecen cuentas, costos de venta de nosotros. No, muchas veces es un tema de reclasificaciones contables. Antes algunos gastos que los ponían aquí en gastos de administración los pusieron en costos de ventas. Pero veamos otras cosas, ¿por qué si es utilidad negativa? Porque estoy pagando impuestos. ¿Es porque creen que pueden estar pagando impuestos si es utilidad negativa? Tengo que pagar una Bueno, llegamos a la conclusión de que tenemos un error porque simplemente no se puede sacar ese impuesto a algo que no tenemos, algo que no nos entró. Bien, a no ser que no solo que no deban de periodos pasados, sino que hay gastos que no son deducibles. ¿Sí? Es decir, tienen los gastos y eso va dentro de la operación del negocio, pero no son deducibles de impuestos. Es decir, te toca dentro de la base gravable, tienes una base gravable antes. ¿Por qué puedes tener gastos no deducibles de impuestos? Por ejemplo, personas que tú le tengas, o sea, pues le pagues, pero la persona eventualmente no tenga un RUT, por decir algo. ¿Sí? Eso puede saber que puede ocurrir. O tengo temas de periodos anteriores. Muy bien. ¿Qué otras cosas ven ustedes aquí? Entonces sí, que es una empresa que tiene unos problemas a nivel operativo que ustedes nos digan. Y hay otro factor interesante dentro de esta empresa. Ya que ustedes analizaron, es una cuenta que a mí me llama la atención. Cuando veo aquí en las cuentas por pagar, veo ustedes en las cuentas por pagar, acreedores varios, IVA descontable, impuestos, deudas con socios y accionistas. ¿Qué puede ser una cuenta por pagar deudas y accionistas, chicos? Puede ser, pero diría dividendos por pagar. Cuando nos dicen, entonces ahí es donde uno dice también a nivel financiero, ¿qué está pasando? Que estos socios lo que están haciendo es, factiblemente son empleados, entonces ellos se cobran un salario y se lo vuelven a prestar a la empresa. ¿Sí? ¿Esto qué te empieza a decir si los socios le están metiendo dinero y están diciendo, déjenmelo como cuenta por pagar? ¿Qué nos podría decir eso? Que no tiene mucho endeudamiento. Que no solo no hay endeudamiento, sino que tienen problemas de caja y los mismos socios están metiendo el dinero ahí. Entonces ahí es donde uno dice, venga, ese dinero sí eventualmente se lo van a pagar o es un dinero que se lo hacen como capitalización. Pero es una empresa que básicamente nos puede decir que puede estar teniendo unos problemas de caja. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden ustedes mirar a partir de todo ese componente y cuál es la gran conclusión que ustedes ven de esta empresa de software? En el estado de resultados se puede evidenciar que esta empresa no tiene una estrategia muy eso es dulce para mis oídos. No tiene estrategia entonces. muy llamativa. ¿Por qué? Porque en los gastos de administración son una de las cuentas que más son relevantes en este estado, que llegan hasta, bueno, al menos en el último año llegaron hasta el 43%. Y eso en una empresa por lo general, pues dependiendo del sector, eso por lo general está entre el 15 y el 25%. Entonces esto no es muy llamativo, ya sea para otros inversionistas que quieran invertir en esa empresa. En el último año, el margen neto apenas fue del 1.02%, porque esto tampoco es muy llamativo porque las ventas fueron demasiadas, pero los gastos que tuvieron que sacar fueron muchos. Ok, puede uno de pronto pensar que es una empresa que tiene no mucho orden, también por los niveles de ventas no es una empresa muy grande, ¿sí? Uno puede decir también que no son muchos trabajadores y que básicamente aquí no hay una estrategia, sino que literalmente lo que estamos vendiendo y inclusive nosotros estamos generando un tema de si nos hace plata o voy colocando plata. ¿Esto qué nos quiere decir? Y además que como estamos hablando de 36 millones de pesos, uno está diciendo aquí que es una empresa de 1, 2, 3 socios máximos por el volumen.
Es una empresa que no sabe para dónde va y que es importante también uno decirle, venga, ¿cuál es su plan? Muy bien, vamos para el equipo número 2. Nosotros estamos analizando una unidad residencial. Muy interesante. Entonces, empezamos pues con el estado de situación financiera. En esta situación financiera como tal, lo que logramos analizar fue que los activos, aunque presentaron un incremento y una variación positiva respecto al año anterior, se volvieron más ilíquidos y más difíciles del mercado. Con énfasis en el total de efectivo, que tuvo una variación negativa aproximadamente de 9 millones. Además, las inversiones con fiduciarias y cuentas corporativas tuvieron una variación positiva de un momento significativo, haciendo que el total de los activos corrientes terminaran con una variación positiva de 12 millones respecto al año anterior. Y el efectivo tuvo una disminución significativa debido a la inversión en empleados y fideicomisos como organizaciones. Y también podemos ver que aunque haya perdido como tal los activos, de cierta manera no es como un indicador de parte engañoso porque se vuelven muy líquidos, no son como fáciles de volver a acabar realmente. Y los pasivos tuvieron una mejora debido a que se disminuyeron y por ser una unidad residencial no es que necesiten de mucho endeudamiento al ya estar construida para estar con sus operaciones. Y el mejoramiento en el patrimonio muestra una posible mejora en la gestión, con también un cambio en el entorno operativo. Y la cuenta más representativa pues como en el... Entonces, ¿por qué son importantes estas variaciones? Porque en la unidad residencial, la cuenta más representativa del activo corriente son las inversiones. Las inversiones están en el fideicomiso. ¿Qué pasa? Que el año 1 había 11 millones de efectivo, pero el efectivo varió negativamente un 80%, entonces que ese efectivo que se recaudó se pasó a invertir. Por eso pues el compañero decía que ahí se va a ver afectar su mercado, sin embargo en la razón corriente no se va a reflejar esto. Otra cosa es que la unidad residencial no cuenta con pasivos de largo plazo, sino que se está financiando es con el patrimonio, ya recursos propios. Y los pasivos disminuyeron debido a una buena gestión y el patrimonio aumentó, ya que la utilidad pues mejoró con respecto al año anterior. Ya en cuanto al estado de resultados. Bueno, entonces para la parte del estado de resultados, nosotros lo que hicimos fue, pues el problema lo entregaba como muy general, ¿cierto? Entonces, nosotros muy lo desglosamos por las ramas de utilidades, ¿cierto? Y las variaciones, ¿cierto? O sea, el análisis horizontal. Lo que pudimos encontrar es que en el año 1, pues la empresa tiene como un déficit económico, donde los gastos son mayores que los ingresos, ¿cierto? Pero para el año 2 logra revertir todo eso, pues mejorando pues creando un superávit, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, ya vamos a decir como los gastos que fueron como significativos para poder lograr eso. Bueno, sí, hay que agregarle a eso que, pues, así como el compañero dice, es que en este caso crecieron las ventas y bajaron los gastos. ¿Qué pasa? Que la unidad residencial pues, contaba con muchos gastos. Entonces, por ejemplo, de las más importantes que tenían ellos era el mantenimiento en zonas comunes, que tenía un porcentaje pues, de participación en los gastos del 18%, diciendo que pues, bajo un 82%, pues se había representado en crecimiento, por así decirlo, de los gastos de la empresa, de la unidad residencial. Ok, y si analizamos el presupuesto que hizo para el año 1 respecto para el año 2, teniendo en cuenta los datos del año 1, destaca que si comparamos los ingresos, hubo una buena gestión del presupuesto ya que se cumplió y se pasó con lo presupuestado, o sea, se hubo una diferencia de 37.877.000 respecto a lo que se tenía pensado. Esto básicamente por las cuotas de administración en donde se piensa que el conjunto subió el cambio de administración, porque es la única cuenta que básicamente estaba en ese momento. Ya respecto a los egresos, hubo una gran gestión ya que se presupuestó tanto un valor de gastos y la verdad no se cumplió con ese valor, o sea, se gastó menos de lo que se tenía pensado. Específicamente fueron como 3.634.000 menos.
¿Qué destaca? Primero, que tenemos unas, en la parte de las provisiones, las dotaciones para el conjunto, se estaba presupuestando, no había una presupuestación para las dotaciones que iba a haber en el conjunto y sí se hizo uso de unos gastos que no se tenían en cuenta, que específicamente fueron la compra de un celular en el medio público. Además, cabe destacar de que tenemos una malgestión en otros deudores, ya que se le pagó 2 veces a 2 trabajadores seguramente, en donde pues, se podría decir que nos están debiendo un servicio, básicamente. Algo preocupante de ese presupuesto es que hay unas cuentas que, a pesar de que en unas cuentas se gastó menos de lo presupuestado, otras se gastaron mucho más, hasta llegar a un 144%. En las notas nos dicen que es porque ellos planearon ese presupuesto de gasto con los precios del año anterior y pues están pagando servicios de un año pues, que tiene inflación y otros precios pues, alterados. Si de todas formas, al haber pasado esto, el presupuesto no se vio afectado por la buena gestión en otros rubros. Entonces, si se mejorara esta proyección, pues se podría ver una mayor gestión. En la ejecución presupuestal vemos todo lo que ya nos habíamos pues, enterado en el estado de situación financiera y el estado de resultados. Se recaudó más, se redujeron los gastos, se redujo el pasivo y la utilidad pues, mejoró significativamente. Muy bien. Simplemente una pregunta, ¿en cuánto cambiaron las cuotas de difícil cobro del año a otro? ¿Cuánto fue la variación? Eso está en el activo corriente, activo no corriente creo. Del 29%. El monto, ¿cuánto es la variación? 22 millones. 22 millones, y la utilidad es, o sea, acá hay gran parte de la utilidad se te da en esas cuentas de difícil cobro, ¿cierto? Y mire cuánto te cambió los deudores corrientes, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de las unidades residenciales? En las unidades residenciales, a diferencia de otras empresas, que son empresas que no pueden quebrar. Pues, uno no visualiza una unidad residencial quebrada. ¿Qué hace si una unidad residencial necesita plata? Cuota extraordinaria. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que los gastos de las unidades residenciales son gastos muy fijos. Usted pone a ver cuál es el porcentaje y mayor rubro, uno lo ve rápidamente en el servicio de vigilancia y después va al servicio de aseo, que son temas que literalmente se van creciendo con todo lo que tiene que ver con el tema del salario mínimo. Las unidades residenciales, a diferencia de otras entidades, incrementan la mayoría sus ingresos con base en el salario mínimo, no con base en el IPC. Es decir, este año crecieron en 9.54. ¿Qué pasa? Cuando hay emergencias o temas extraordinarios, estas unidades que tienen que venir, venga, ¿qué voy a hacer para recuperar dinero? Aquí es donde uno dice, ¿qué estrategia uno también le puede decir a las unidades residenciales? Esto es un caso, todos los 4 son un caso real. ¿Qué otros ingresos puede hacer la empresa? ¿Sí? ¿Qué otros ingresos diferentes a la cuota de administración puede hacer? Entonces, por eso es que uno ve que en algunas unidades residenciales están las máquinas expendedoras y ganan dinero. Hacen el día de la familia y ganan dinero, hacen una rifa, hacen dinero, ¿cierto? Es decir, la unidad residencial, ¿cómo empieza a tener, por ejemplo, el alquiler de salud social o el barbecue? ¿Sí? ¿Cómo empiezan también a tener otros ingresos para que no sean tan vulnerables? Porque uno de los temas es, ¿cuáles son los dolores de las unidades residenciales? El del apartamento 1515 que nunca ha pagado, que siempre hay un apartamento que nunca paga, y son los demás diciendo, ay, pero es que nunca paga y nos toca sostener. Ese es el tema de la unidad residencial, que ahí sí que a veces no hay estrategia, sino que vemos el día a día. Empresa número 3. Creo que, bueno, a nosotros nos tocó una empresa pequeña. Súper. Vimos que analizando pues, el estado de financiera y vimos que finalmente nos enfocaba en recursos propios. Sí. En el año 2 podemos ver que se vendió toda la maquinaria y equipo que posee la empresa. Y la empresa calculada disminuyó de... Entonces, si vendemos todo el activo fijo, la propiedad trans de equipo, la maquinaria, no sé qué. No, solamente maquinaria. Maquinaria, bueno, es lo que les dice a ustedes. Que la empresa está jodida, ¿ok? De hecho, detectamos que en el flujo de caja se utilizó este efectivo que ganó con la venta de esta máquina para pagar las cuentas por cobrar. Porque las cuentas por cobrar en el año 2, en el flujo de efectivo, están saliendo en plata, no se nos habían pagado. ¿Qué les puede decir a ustedes que hayan vendido la maquinaria? Incumplimiento en el mundo anticipo que
que hayan recibido los clientes. Sobre todo en el tema de O si usted vende la maquinaria y sigue funcionando, ¿usted qué está diciendo? Que mientras, o sea, que mis ingresos después son asignados por O metida a outsourcing muchas cosas. Antes yo hacía la operación y le dije a otro, hágamela por mí, que es otro tema que puede suceder. Es porque en el estado de resultados, en el año 2, vemos de que los ingresos están principalmente justificados por ingresos no operacionales. ¿Y eso qué les dice? ¿Qué quiere decir? Eso es lo que estamos sospechando que estamos como una razón social, o puede ser que otro proveedor, porque en el año 2 vemos que hubo un aumento de un proveedor. ¿Qué son los ingresos no operacionales? Mírenlo ahí. Dividendos. ¿Y qué es dividendos? Cuando es un ingreso no operacional, es que te está diciendo ahí que la empresa es dueña de otra empresa y que le llega un dinero por una participación de otra empresa. Entonces ahí es muy interesante porque ustedes ya lo empiezan a intuir y es, miren, ¿cuál es la razón social? O yo me estoy dedicando a lo mío. Si ustedes vean lo interesante, chicos, el resultado de la operación, 66,59 millones. No, no operacional, 401,617 millones. O sea, la empresa gana más por otra cosa, por la participación en otra empresa, que por lo que ella hace. Entonces ahí uno dice, venga, ¿usted qué quiere? O sea, mejor, se vuelve rentista de capital, que es mucho más fácil, se desgasta menos, o literal hacer operaciones de negocio. Yo les cuento algo, esta es una empresa real, y entonces dicen, no, es que a mí me gusta lo que estoy haciendo. Pero vean lo interesante, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero de los dividendos, ¿dónde está? No, en el efectivo, y ahorita no está porque Parte son inclusive dividendos que no cobran, ¿cierto? O sea que hay también un problema operacional, un desorden administrativo. ¿Qué más vieron ustedes, chicos? Aparte de eso, estábamos diciendo de que el efectivo de la empresa es muy poco, pero vimos de que en el fondo de efectivo en el año 1 pagaron unos dividendos a los activos de 307 millones, y en el año 2 se enfocaron en pagar esas cuentas por cobrar y las obligaciones financieras de la empresa. Y también vimos que en el año 1 y el año 2 se una constitución, la que nosotros pues, dijimos los cobradores, cuando tienen un sistema de costeo y están llevando todo el costo a los gastos, o están trabajando pues, un costo que está que básicamente lo que empiezan a hacer por todo eso, lo tienen aquí en los gastos de personal, lo tienen como tema más administrativo, un tema operacional, no lo tienen como un costo de la mercancía vendida, un costo de servicio. Ya puede ser un tema también de reclasificación contable, porque es interesante que exista un margen bruto, porque el margen bruto te está hablando directamente el servicio o el producto que tan eficiente es. Entonces uno dice, venga, de este gasto de personal, ¿cuáles son sí o sí que tengo que para prestar el servicio? Todo, tíralo arriba. Ah, no, es que parte aquí tengo, no sé, gente que me hace el tema de ventas, póngalo acá y hacer un análisis diferente, porque también te empieza a decir qué tan eficiente eres o no, porque uno dice, ¿cómo hago para mejorar el resultado de la operación? Yo prefiero que mi producto sea muy bueno y corte por aquí si tengo que cortar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no hay una claridad de cómo gano el dinero, no tengo una claridad de qué voy a utilizar ese dinero en un futuro. Me está llegando más dinero por lo que no es operación de negocio que por lo que es operación de negocio. ¿Qué más vieron, chicos? O ya. Y pues algo que pues, me acabo de dar de cuenta es de que a pesar de que la mayoría de ingresos está enfocado en ingresos no operacionales, vemos que hay como 160, 150 millones de ingresos operacionales, pero no tiene un costo de operación. Okay. Entonces, no es como lo lógico. Lo que pasa ahí es un problema de clasificación contable nuevamente. Entonces, yo qué tengo que hacer, venga, ¿qué es? Primero, la primera pregunta es, ¿este es un negocio o no es un negocio? Porque aquí hay un tema interesante de decir, vea, usted gana más por hacer otra cosa, inclusive por quedarse en la casa que por trabajar. Listo. Lo otro, usted va a seguir haciendo ese negocio, entonces ¿cómo lo vuelve mucho más eficiente? ¿Para qué? Para que uno diga, hombre, justifica tener el negocio, venga, ¿cómo va a inyectarle ese dinero que está llegando para
¿cómo lo hace más competitivo? Y en ese más competitivo es, empiece a identificar realmente lo que le hace a la operación del negocio y deslíguelo de la no operación del negocio. Porque uno tiene que hacer una serie de, también del adelgazamiento de lo no operativo para volverlo mucho más eficiente y como lo volvemos más competitivo. Muy bien, equipo número 4. Adelante, equipo. Profe, no es una empresa de productorías digitales. Bueno, en los activos no corrientes podemos identificar que solamente una de las cuentas que tenía como dinero era la propiedad del equipo, que es muy parecido como a la que no creo que era de los dos, que tomar los computadores, todo así, porque es la empresa que se centra más en ser digital. Y lo otro que identificamos es que tiene cuentas muy altas de activos presupuestos diferidos. Eso significa que ellos no tienen plata por mucha más que no reclaman, entonces eso no se utilizado ni reinvertido por lo menos. Y No, ¿a ti qué te dice que eso tenga un dinero por cobrar y no ha cobrado? ¿Qué te dice eso? ¿Qué les dice a ustedes literalmente la organización de la empresa? Y encontramos también que los activos políticos diferentes son bien, no lo o sea, ni reclaman ni pagan. Ni reclaman ni pagan, tal cual. ¿Qué más ven ustedes ahí? Bueno, nosotros podemos evidenciar que en general los activos han disminuido, tanto los corrientes como los no corrientes. En cuanto a los activos corrientes, eso se puede ver a una disminución en las cuentas por cobrar. También se puede evidenciar que las cuentas por cobrar son las que tienen más precio. Por ejemplo, el 74%, 75.47% y el 78% de los activos corrientes. La reducción que hay en el efectivo se puede como explicar en una reducción que hay en las ventas y por ende los ingresos que hay en la empresa, lo que puede generar que en la empresa haya una menor como liquidez. Y en los activos no corrientes, como lo digo ahorita, se vea como también en la reducción de los activos o impuestos diferidos. Podemos decir que la empresa debe realizar que como es la estrategia financiera que está utilizando. ¿Qué más, chicos? Por ejemplo, un tema interesante en esta... Adelante, Wilman, adelante. A ver, con respecto al tema del flujo de efectivo, pues lo que se puede observar es que o sea, la compañía viene con un decrecimiento en los ingresos año a año, ¿cierto? Y esos ingresos, digamos, ese efectivo que está, digamos, ingresando, esa disminución se ve afectada, obviamente, por temas del problema en la recaudación de la cartera, ¿cierto? Sí, pero el flujo de efectivo se impacta mucho es por las obligaciones financieras. Hay una alta deuda en la compañía. Entonces, esa parte del efectivo que ingresa se tiene que ir al pago con las instituciones bancarias. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más, chicos? Pero también necesitamos que no tienen lo que decíamos, lo que ellos no tienen que destinar, porque como tienen claro con los para que trabajan, entonces los créditos, entonces la plata no se ve. Que ahí uno empieza a mirar y vamos a hacer un spoiler de una materia más adelante de ustedes, gestión de tesorería. ¿Sí? Uno en gestión de tesorería, uno que es lo primero que coloca, políticas contables. ¿Qué es una política contable? Aquí uno empieza a intuir que esta empresa no tiene políticas contables. ¿En qué sentido? Los clientes pagan cuando quieren, o sea, no cuando la empresa lo necesita. Que ahí es uno dice cuál es la política contable y cómo tú sabes que una política contable está funcionando. Cuando usted dice, el pago aquí es a 30 días y si no, le corto el chorro. ¿Qué hace esta empresa? Le pagan y vea que las cuentas por cobrar, que si usted empieza a analizar, cuando empiezas con problemas de liquidez,
uno lo que hace es un análisis vertical, llamémoslo así, parcial, es decir, no es la caja o las cuentas por cobrar sobre el total de activos, sino que usted coge las cuentas por cobrar sobre el total de activos corrientes. Y tú empiezas a ver que el 85% de los activos corrientes es cuentas por cobrar. Entonces después empiezas a mirar cada cuánto me están pagando. Entonces uno con base en eso dice, si tengo que hacer una gestión en este momento, mi estrategia es cómo genero liquidez para la empresa, en este caso particular. Empiezo a mirar en cuánto está la rotación y cuál va a ser mi meta de los clientes en cuánto me van a pagar. Y si no, no le puedo seguir prestando el servicio. Porque ahí uno llega a un paradigma de continúo o no continúo, pero básicamente estoy yo financiando a los clientes. ¿En qué sentido? Tengo que recurrir al endeudamiento para seguir manteniendo el cuento. Entonces, ahí es donde uno dice, realmente reconceptualizo el negocio en el tema de cómo voy a recuperar el dinero, o literalmente empiezo a tomar una decisión donde este no es mi negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que estoy haciendo más. Uno que empieza a ver, el dueño de esta empresa debe vivir en un barranco. Porque cómo voy a pagar, cómo voy a trabajar, cómo voy a mantener capital. Muy bien, chicos, aprendizaje del día, ¿qué nos llevamos? Los estados financieros Se tienen que hablar. Y a partir de eso es que tú empiezas a generar unas hipótesis, y a partir de eso empiezas tú a decir, venga, ¿qué voy a hacer diferente y cómo voy a mejorar la gestión? Hay algo que yo pienso, tener dinero no es felicidad, pero no lo tenga y me va a dar dolor de cabeza. Entonces yo cómo lo mantengo, la liquidez también de la empresa, cómo lo voy haciendo, cómo lo voy haciendo gestión. Y es donde le digo, ¿para dónde va la empresa? Cuénteme cuáles son las metas que usted tiene. Si usted tiene la meta, yo ya estoy viendo si la está cumpliendo, pero aquí no está sucediendo, que lo estamos haciendo. Espero que es posible que pasen esta mayoría de empresas. Usted ni siquiera sabe cuánto va a vender el próximo mes. Usted está esperando lo que vende y eso es diferente. Usted cambia la conversación y hagamos un presupuesto de ventas. ¿Para qué? Si me puse un presupuesto de ventas de 100, vendí 90, ¿qué me pasó? ¿Por qué no vendí 10? No, vendí 90, bueno, eso fue lo que vendí. Cambio la conversación y me vuelvo un tema mucho más proactivo. Muy bien, ¿qué más nos llevamos del día del equipo? Eso se lo digo, eso es muy de la tesorería, pero yo prefiero eso. Y más entre pequeña empresa es, dame caja y cómo esa caja después empieza a ir creciendo. Va sucediendo, y eso es algo muy interesante, que las empresas al principio son muy rentables, porque son demasiado rentables, porque es el dueño. Entonces el dueño le pone y entonces no tiene que pagar tanto, entonces da una rentabilidad del 50. Pero cuando tú ya empiezas a atraer personas, ya te das cuenta que ya la rentabilidad no es del 50, sino del, no sé, del 20. Antes la empresa está fracasando, no, la empresa está creciendo. Dime también cómo te está creciendo la caja. Muy bien, ¿qué más nos llevamos equipo el día de hoy? que hay que mantener vigilados a los competidores. Sí, señor, bastante, hay que mirar mucho la competencia. ¿Qué más nos llevamos del día de hoy equipo? No tenerle miedo al crédito, financiación. No hay que tenerle miedo al crédito. Y buscar mucho que el crédito sea un tema que me financie mucho, y eso es lo que estamos hablando cuando nosotros hablamos del estado de flujo efectivo. El flujo efectivo, lo que nosotros buscamos es que esas actividades de financiación me están apalancando mucho el tema de la inversión en activos fijos particularmente, ¿cierto? Donde yo pueda mantener esa capacidad productiva. Muy bien, ¿alguien más? Profe, que para tener un buen nivel de capacidad en la operación del negocio hay que tener en cuenta o aplicar, digamos, como estrategias para el tema de recuperación de la cartera, porque es fundamental para la operación del negocio. Sí, eso pasa, y eso en los pequeños negocios, ¿qué pasa? Y es que el que recupera cartera, ¿quién es? El mismo dueño. Entonces está vendiendo, recuperando cartera, y entonces uno dice, es que si le empiezo a decir a esta persona que no... ¿Qué haces? Si tú te das cuenta que eres malo para recuperar cartera, aplicar un factoring, ¿sí? Es el factoring, vender tus cuentas por cobrar antes de que se vendan, ¿cierto? Y con eso recuperas también liquidez, ¿sí? Y no tenés que tener problema de esperar el otro. ¿Qué pasa? Que si tú vas a una empresa de factoring y eres una empresa pequeña, de pronto no te paran muchas bolas, pero hay empresas de factoring no bancario que te vienen a decir, listo, y vamos a mirar quién asume los riesgos, pero es generarte, cuando tú haces un factoring, empiezas a tener técnicamente alguien que te va a ayudar a curar, porque eso es lo que más duele. Es importante porque es que empezar a
que está generando como un mayor endeudamiento en la empresa y así se está progresando. Tal cual. Entonces uno dice, no, es que págueme a 60 días, no, yo no tengo que pagar, ya no presté el servicio. manejo de las cuentas por cobrar. Que eso es puro cateneo. Eso no la empleada les trabaja cateneo. Cuentas por programas inventarios de los proveedores. ¿Usted es capaz con eso? Sigue para adelante. Chicos, me encantó verlos. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Bueno, chao, hermano. Chao. Hasta luego.